El siguiente podcast es apto para todo público. O sea, literalmente al día siguiente la llevé con una psicóloga. Esta psicóloga me dice, ¿sabes qué? Vemos rasgos autistas en Victoria, pero no me quiero apresurar a darte un diagnóstico, pero era de esas mamás que todo le quería dar natural y todo, dale por pecho, etcétera, etcétera. Y no quería las papillas naturales, y no quería el baby led weaning, y no quería nada más que unas papillas de una marca, y solo las quería de esa marca, y si le cambiaba la marca no las quería. Yo no sé cuándo va a hablar Victoria. Victoria ya dice muchas palabras y ella tiene mucha ecolalia, y es algo que, por ejemplo, mi esposo no entiende y que mi familia no entiende. O sea, me dicen, no, es que Victoria ya está. Vamos a normalizar lo que nadie quiere hablar. Salud mental, amor, desamor, crianza, emociones y mucho más. Acompañada de especialistas, responderemos tus dudas y romperemos tabús de aquello que vivimos día a día, porque hablar de todo esto es de lo más normal. Bienvenidos a este episodio de Lo Más Normal. Hoy vamos a platicar acerca de qué hay después del diagnóstico. Si a tu hijo o a tu hija lo diagnosticaron con autismo, con discapacidad intelectual, con un trastorno del neurodesarrollo, es bien normal que como papás empieces a vivirlo de diferente manera a como lo vivió alguna otra persona y enfrentar diferentes emociones. No solo tú, como tu pareja, también tu pareja. Entonces no están sintiendo lo mismo y es válido. Y para hablar de este tema, tengo a mi querida invitada Isa Ross. Hola, Isa. Amiga. Mamá de Victoria. Mamá de Victoria. Ay, amiga. Y vamos a hablar de qué hay después del diagnóstico. Amiga, primero yo quiero agradecerte porque, bueno, pues me das la oportunidad de venir a tu podcast que Gracias. me estás invitando. La verdad es que, digo, la gente aquí no lo sabe, pero tuvimos la oportunidad de conocernos en una estación de radio y, bueno, cómo la vida te va poniendo en ciertos lugares, ¿no? Y ciertos caminos donde yo recuerdo que en esa vez yo te entrevistaba porque, pues, bueno, tu psicóloga y cosas del neurodesarrollo y yo con mi bebé, pero todavía no tenía un diagnóstico o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo pasa el tiempo y cómo pasa tan rápido que de pronto un día estoy sentada en un podcast hablando, ay, voy a llorar, hablando de qué hay después de que te dan un diagnóstico como ese, ¿no? Así es. En tu caso, ¿a qué edad te dan el diagnóstico de Victoria? A los 2 años, 2 meses. ¿Y qué es lo primero que te 26 dicen? meses. Pues fíjate que fue algo bien curioso porque pues el diagnóstico nos lo dieron varias personas. ¿Ok? Es algo que tú me dijiste y es algo que me dijo la primera psicóloga con la que fui y fue como, no andes por favor del tingo al tango de que... Porque nadie va a coincidir y nada más te vas a enredar. Exactamente, la verdad es que gastas muchísimo dinero, que al principio yo lo veía como un gasto, ahora ya lo veo como una inversión. O sea, poco a poco se va transformando, ¿no? El tema económico. Pero sí, nos dan el diagnóstico formal. Okay. Cuando Victoria tenía 24, 25, 26 meses, o sea, 2 años, 2 meses, pero yo tuve sospecha de algún trastorno del neurodesarrollo desde que Victoria tenía 1 año, 6 meses. ¿Qué te decían las personas a tu alrededor? Pues que estaba loca. No tiene nada. Ay, es que no tiene nada, es que es niña pandemia. Ya sabes, ¿no? Que estos niños que nacieron en la pandemia, es que es una niña pandemia, es que no tiene nada, es que a ti te gusta ver cosas donde no las hay, incluso todavía. O sea, todavía ya después de que Victoria tiene 1 año en terapias, porque ya tiene 1 año en terapias, o sea, incluso todavía hay gente que me dice de que no, es que no tiene nada, no, es que... Y para uno como papá es súper difícil porque dices, uno, no estás viviendo la misma situación que estoy viviendo yo. Y 2, no es, o sea, tampoco quieres desprestigiar al médico o a la persona que te dio el diagnóstico. Claro. Y más, si ya fuiste con varias personas y esas personas también te dan diagnósticos distintos, porque también me sucedió. Claro. O sea, tuve un diagnóstico de TEA1, tuve un diagnóstico de TEA2. O sea, estuvo la persona que me dijo que mi hija iba a ser muy brillante y estuvo la persona que me dijo que mi hija no iba a hablar nunca y que no iba a ir al baño sola hasta los 10 años. O sea, entonces, pues es algo complicado porque dices, ¿y a quién le creo?
¿Y con quién voy? No, y el cerebro te empieza a jugar ahí. Ujú. Y dices, bueno, quiero ver lo que el especialista ve porque este diagnóstico es mucho más alentador que este otro. Exacto. O sea, como que de pronto también siento que como papá te vas con el terapeuta o con el doctor o con el especialista que te dice lo que quieres escuchar. Y de pronto te quedas con ese diagnóstico y pasan 1, 2, 3 meses y ves cambios y luego ves cambios bien radicales, bien padre. Y luego de pronto te estancas y dices, ¿y si estoy en el diagnóstico incorrecto y de verdad le debía haber hecho caso a ese otro neuropediatra o esa otra persona? ¿Y si lo estoy haciendo mal? Si te empiezan a saltar las dudas, las preguntas. Todo, la verdad, todo. ¿Qué observabas en Victoria antes? O sea, en ese momento que decides llevarla a consulta con un primer especialista. Pues justo hice un TikTok hablando de estas como red flags, ¿no? Que le llaman ahora, de que red flags. Pues lo primero que notaba, que para mí era como algo muy diferente, era el típico que hacía torres con todo. Okay. O sea, ya ves que siempre te dicen de que, ay, es un niño con autismo, de que es que juega con los bloques y hace torres con todos. Y la verdad es que muchos niños, aunque no tengan, por ejemplo, en este caso TEA, de igual manera juegan con bloques. O sea, exactamente. Pero, pues digamos que no sé si está como muy ya catalogado o a lo mejor en internet sale muchísimo, no sé, pero bueno, fue eso. O sea, que Victoria podía hacer torres y torres y torres y no solo con blogs, sino siempre también lo digo, con plastilinas. O sea, se cuenta que agarraba las plastilinas y luego ponía una plastilina y luego la otra la ponía al revés y luego otra y así. O sea, entonces se me hacía como que diferente. Sí, no era el juego habitual de un niño para esa edad. Exacto. Y también ella empezó a caminar súper chiquita. O sea, ella se cuenta que se trepaba a los sillones y caminaba y se cuenta que parecía no tener temor de Dios a los 10 meses. Ok. O sea, Victoria a los 10 meses y medio, o sea, ella ya caminaba perfecto, pero caminaba en puntillas, sí tenía cierto aleteo, nunca fue de dar vueltas en su propio eje, pero sí era de estas personas que están dentro del espectro que podía ver trenecitos o carritos y estar de que media hora dándole la vuelta de que a la rueda, o también, por ejemplo, yo notaba que hacía mucha repetición. O sea, no sé cómo explicarlo, pero haz de cuenta que iba y abría un cajón y luego lo cerraba y luego regresaba conmigo y volvía a hacer la misma actividad una y otra vez. Ok. Por lapsos de tiempo bastante considerables. Y digamos que en ese entonces estábamos en pandemia y pues yo estaba todo el día con Victoria. O sea, era algo como... pues como que era imposible no observarla. Y también con la comida. Ella siempre fue bien picky con la comida y cuando yo le di pecho a Victoria 1 año 4 meses, entonces, pues sí, de por sí, los niños que son niños, pues digamos lactantes, digo, yo sé que también cuando toman fórmula se llaman lactantes, pero no sé cómo decirlo. Alimentados al seno materno. Exacto, alimentados al seno materno. Dicen que son todavía más piquis porque dicen que la leche materna es más dulce, etcétera, etcétera. Yo notaba que cuando comenzamos con la alimentación complementaria, ella le daba mucho como cringe de que mancharse. O sea, era algo que ella no podía soportar. Ni yo. O sea, yo era de que, ay, no. Entonces trataba yo de darle todo en la boca. Creo que yo tampoco la dejé explorar. Sí. Desde un principio, pero igual también yo notaba que ella, yo le ofrecía papillas naturales, todo natural, porque pues al final yo era de esas mamás que todo le quería dar natural y todo, dale puro pecho, etcétera, etcétera. Y no quería las papillas naturales y no quería el Baby Led Weaning y no quería nada más que unas papillas de una marca y solo las quería de esa marca y si le cambiaba la marca no las quería y si le cambiaba el sabor no las quería. Y luego ya empezamos a darle pollito, empezamos a darle pescadito y todo tenía que estar súper crujiente. O sea, tenía que tener cierta textura y luego de pronto ella, por ejemplo, en este caso, comía puro pescado empanizado. Ok. ¿puedo decir la tienda? Bueno, de una tienda del Costco. O sea, solo quería comer pescado empanizado del Costco y el problema era cuando no había. Entonces porque ya no comía. Yo le decía a mi esposo, ¿y qué le vamos a dar de comer a la niña? Si no, o sea, si de verdad no come. ¿Y con quién platicabas esto?
Pues pues platicaba con mi esposo, pero mi esposo siempre era como de no, es que a mí se me hace que tú ya estás muy enferma de internet, estás muy enferma de TikTok, por favor deja el Instagram en paz. Sí, te estás llenando la cabeza de ideas. Exacto. Entonces, pues de repente tenía 2, 3 amigas que les hablaba y les platicaba y era como no, pero no creo, pero es que dale chance, espérate tantito. Entonces empecé yo como a ir seguido con el pediatra, como que me inventaba una excusa de que es que la niña trae moquito. Entonces, o por ejemplo, las vacunas siempre, nunca la llevamos al centro de salud, porque como estaba la pandemia en su pleno rush, fue como, ¿sabes qué? Vamos a evitar tratar de ir a centros de salud, entonces el pediatra iba a la casa y le ponía la vacuna, ¿no? Entonces yo le decía de que, oye, Doc, ¿y tú no ves como que algo diferente en Victoria? Y me decía, no, mira, espérate, es que está muy chiquita. Pero entonces luego yo empecé a notar que Victoria no me veía a los ojos. O sea, yo le hablaba y le decía, Victoria, Victoria, y no volteaba. Y luego yo le decía a Dani, es que Victoria está sorda. Y me decía, no, tú le prendes la televisión y la niña, o sea, haz de cuenta que volteaba. Entonces, pues te digo, yo le hablaba a mis amigas y les contaba, pero como que no tenía ninguna amiga que estuviera viviendo lo mismo o que ya haya pasado por eso. Exacto. Hasta que un día, una amiga mía que vive en Houston, que le mando un abrazo enorme, que la amo con todo mi corazón, mi amiga Ivonne, ella tiene 2 niños. Tiene un niño que se llama Bastian y una niña que se llama Gia. Y Bastian es como un añito más grande que Victoria. Entonces, ella viene de Houston, estábamos todavía en pandemia y me dice, oye, amiga, ¿sabes qué? Ya nos hicimos las pruebas, tengo muchas ganas de verte, quiero conocer a Victoria, quiero que conozcas a Bastian y a Gia. Y decido invitarlos a mi casa, ¿no? A ella, a su esposo y a los niños. Entonces, ella ya estando en mi casa, me dice de que, oye, ¿puedo hacerte un comentario? Y yo como que ya sabía, ay, voy a llorar, ya sabía lo que iba, pero no quería como que escucharla, o sea, era como, ok, sí, platícame. Me dice, fíjate que Bastián tiene autismo en grado 2. Y yo, ok. Para esto, yo ya había, o sea, estábamos conviviendo y todo, y yo veía que el niño pues estaba brincando arriba de un sillón y estaba haciendo como, pues muchos juegos, pues muy llamativos, ¿no? Para mí. Sí. Y Gia, más chiquita que Victoria, estaba jugando, digamos, es que no me gusta utilizar palabras como normales o comunes, pero estaba teniendo juegos que iban de acuerdo a sus hitos del desarrollo. Sí. Sí, el juego habitual de un niño de esa edad. Exacto. Entonces, me dice Ivonne, oye, te quiero platicar que Bastian, pues él, tiene autismo, grado 2, así, exacto. Y me empieza a contar, ¿no? Y me dice, y no quiero que te ofendas, me dice, porque tampoco está padre que llegue alguien como a decirte, ¿no? Algo. Sí. Me dice, pero quiero que sepas que hay muchas cosas que yo veo en Victoria que yo veía en Bastian a su edad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo también. Son cosas que he notado, pero pues a veces no tengo con quién platicarlas, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, pues yo te recomiendo que vayas y busques ayuda, o sea, dile a tu doctor, etcétera, etcétera. Terminamos de hablar de eso, ella y yo seguimos platicando de otras cosas, sí. Los niños seguían jugando, muy normal, ¿no? Entonces como que sembró esa semilla en mí que yo ya tenía, o sea, digamos que ya tenía la tierra preparada, pero ella fue y puso la semilla. Sí. Y eso te estoy hablando que fue, digamos, en diciembre, porque ella vino a pasar las fiestas navideñas con su familia. Muy y yo cumplo años en marzo. Victoria cumple años en febrero y yo en marzo. Uh-huh. Entonces, Victoria cumple años, 2 añitos, y pues le hago una piñata, ¿no? Era su primera piñata porque en el primer año le hicimos una caravana, entonces por todo este tema de la pandemia, entonces fue su primera piñata y tuve la oportunidad de ver a más niños, todos juntos. O sea, de pronto solamente estás viendo a Victoria o estás viendo a otros 2, 3 niños en tu casa porque pues te juntabas con poquita gente. Y yo como mamá primeriza y de pronto llegar a una piñata con 50 niños y que 20 tenían la misma edad de Victoria, y yo dije, algo no está bien. O sea, mi hija es completamente diferente. Y todos estos niños son niños pandemia también. Claro. Sí, ya Ivonne te había quitado la venda de los ojos. Exacto. Y ya empezaste a ver a Victoria desde otro punto de vista. Así es. Entonces,
Victoria cumple años en febrero, yo cumplo años en marzo y, bueno, pasa la fiesta de Victoria y la llevo con Anaís, con una psicóloga. La llevo y me dice, ¿sabes qué? Victoria tiene... Ah, no, todavía no la llevaba con ella, discúlpame. No, cumplo años y el día de mi cumpleaños yo me estaba cambiando de casa. Nos estábamos cambiando de casa, y pues ahí estaba yo con Victoria y con las cosas y todo. Y mi mamá vive arriba de mi casa, de la casa actual donde vivo. Ella vive en el departamento de arriba y yo en el de abajo. Y llega una amiga que yo quiero mucho y que tengo mucha confianza con ella, y ella es maestra de preescolar. Entonces llega a mi casa y me dice, primero me habla y me dice, oye, Isa, ¿estás en tu casa? Y yo, sí, aquí estoy. Y me dice, ¿puedo ir a tu casa? Y yo, sí. Entonces yo estaba arriba, estaba con mi mamá porque Dani estaba abajo haciendo cosas y me habían puesto una velita y un pastel y todo, ¿no? Entonces llega mi amiga y me da así un regalo y yo traigo a Victoria cargada y luego voltea y le dice, Victoria, Victoria. Y yo súper incómoda, como que ya sabía a dónde iba. Y yo de que, ay, es que está distraída. Y me dice Sarita, mi amiga, me dice, no, amiga, yo creo que necesitas llevar a Victoria a checar. Y entonces fue como, ok, o sea, literalmente al día siguiente la llevé con una psicóloga. Esta psicóloga me dice, ¿sabes qué? Vemos rasgos autistas en Victoria, pero no me quiero apresurar a darte un diagnóstico, porque ella se cuenta que tenía... En los hitos del desarrollo, ella tenía el desarrollo de un bebé de 18 meses a los 25 meses. Ok. Sí, traía un desfase en el desarrollo. Uh-huh. Entonces, pues así, o sea, y así fui brincando de doctor en doctor en doctor hasta que pues ya. Ok, y ahí cuando lo compartes con tu familia que la vas a llevar, o es algo que te reservas, que la vas a llevar a una revisión del desarrollo, ¿cómo reaccionan los demás? Pues, por ejemplo, en mi casa, mi mamá era como, no, es que es niña pandemia, no. Pero luego mi mamá como que agarra ondas. Yo no sé si es la edad o si es que ella es así, pero ella de pronto empezó como, no, es que sí, o sea, sí, ella tiene autismo, entonces, hay que llevarla a terapia con caballos. Y luego iba y le decía de que a sus amigas y luego, no, es que fulanita tal me dijo, entonces yo digo que no. O sea, que entonces es niña pandemia porque no sé qué. Entonces mi mamá siempre estuvo como en ese punto de sí, y luego no, okay, pero no sé qué. Pero bueno, está bien, pero bueno, lo que tú digas, pero no sé qué. Uh-huh. Y como muy así, y como, si necesitas dinero, aquí hay. O sea, como que ella siempre me ha apoyado en la parte como económica, digamos. Sí. No te preocupes más. No, de que lo tú que no, ocupe, sí, Victoria, de que tú no te preocupes, si te falta me dices, si entre tu papá y yo, y así, ¿no? Pero, y luego está, y mis hermanas, ¿no? Que es como de que no, sí, o sea, una de mis hermanas es como, no, yo siempre supe que Victoria algo, haz cuenta. Y la otra como que... pues, ok, no, pero fíjate que es que está chiquita, pero como que nunca metiéndose. Ok. O sea, solo como dando su punto de vista. Y, por ejemplo, en el caso de la familia de mi esposo, sí es más como, no, la niña no tiene nada, no es que tú estás exagerando, es que, ¿por qué gastas tanto? Y ese tipo de cosas. Y este primer acercamiento con la psicóloga, que es el primer especialista que visitan, ¿van los dos? Sí. ¿Y cómo reaccionan ambos al terminar la consulta? No, pues bueno, yo acabé, o sea, en un mar de lágrimas, o sea, y medio histérica. Ok. O sea, porque me acuerdo perfecto que la psicóloga me dijo, es que Victoria tiene rasgos de autismo, pero yo no te puedo decir ahorita si tiene o no, porque pues hay que hacerle más evaluaciones. Primero me decía, es que Victoria, los hitos del desarrollo, y me decía, hasta que entonces yo le pregunté a ella, le dije, bueno, ¿mi hija tiene autismo o no tiene autismo? O sea, pero yo ya como desesperada, o sea, y Dani así como que... Cálmate. Carmela. Y luego me dijo, es que yo no me quisiera arriesgar a darte un diagnóstico así, me dice, probablemente haya psicólogos que sí lo hagan, me dijo, yo no. Uh-huh. Me dijo, pero tampoco me gustaría que fueras de psicólogo en psicólogo y de doctor en doctor, porque todos te van a decir algo algo distinto, ¿no? Acto siguiente, saqué cita con el neurólogo pediatra, saqué cita con otros dos psicólogos más. Con todos los que te fueron recomendando. Con todos. Le hicimos estudios. ¿Y te quedaste con esa primera psicóloga o no? No, te voy a decir por qué.
Porque no me quedé con esa primera psicóloga porque la verdad sí me quedaba un poco lejos de mi casa. Que incluso yo después hablé contigo y estuvimos platicando. Y que lo que te dijo ella es muy probable que es lo mismo que yo te hubiera dicho en consulta. No, y que es muy importante también, así lo veo yo, sí. que a lo mejor estés un poquito más cerca de tu terapeuta, porque en el caso de Victoria, que toma terapia al principio de lunes a domingo y ahorita de lunes a viernes, sí tiene que ser alguien que esté un poco cerca de tu casa. Cuando eres una persona que trabaja todo el día, como yo. No, y los tráficos de la ciudad, o sea, no lo vale ni lo que va a padecer el niño, ni la familia en general, todo este trayecto, el estrés, la preocupación, el córrele, las prisas, que fue algo que también te comenté en su momento, te dije, las distancias, o sea, sí, es algo que tienes que considerar porque la frecuencia de las terapias es alta. Sí, no, y la verdad es que, pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, fuimos a, pues, otras consultas, ¿no? Con diferentes especialistas y llegamos con una neuróloga pediatra que nos dijo que, o sea, vio a Victoria literalmente 40 minutos y así me dijo de que, señora, o sea, usted debe estar pensando, considerando de que en qué escuela va a meter a su hija, porque su hija va a ser una niña de maestra sombra y su hija va a ser una niña de una escuela inclusiva y su hija así me dijo, a ti te están dando un diagnóstico de TEA. No, para esto fui yo con el doctor Juan Francisco Lozano, que es un pediatra del desarrollo, la verdad que yo considero que es muy bueno, en el Hospital Zambrano. Y él me mandó con otra psicóloga a que le hicieran el A2, el test A2. Entonces ahí, en ese test, sale que Victoria tiene autismo 1, o sea, TEA1, que ahora se le conoce así, ¿no? Que antes era el Asperger. Y una de las cosas que yo le pregunté al doctor, que era como que lo que más me podía, era si Victoria iba a hablar. Y el doctor me dijo, yo no te puedo asegurar que Victoria vaya a hablar o no vaya a hablar. O sea, yo escucho que ella balbucea mucho, pero pues, o sea, dale terapia y conforme vayamos con las terapias, vamos viendo. Y era lo que yo le decía a mi esposo, o sea, le digo, ¿por qué no hay alguien que me pueda decir que mi hija sí va a hablar? O sea, ¿por qué? Pero, entonces fui a buscar a una neuróloga pediatra que me recomendaron, que muy buena y todo, y ella vio el diagnóstico, porque pues te dan esta hoja, ¿no? Como 5. Sí, el reporte. Como 5. Te dan el reporte por escrito. Y me dice, no, es que, o sea, a tu hija le están diciendo que ella que TEA1 y así. Me dice, pero así como la veo yo, me dijo, yo ni siquiera necesito hacerle helados para darme cuenta que tu niña tiene TEA2 y para decirte que ella nunca va a hablar. O sea, que yo creo que deberías empezar a darle clases de lenguaje en señas y hablarle por medio de pictogramas. Ella no va a aprender al baño sola. O sea, toda la consulta me dijo el cómo no en lugar de el cómo sí. Y pues digo, la verdad es que nunca regresamos con ella. Oigan, qué oso que ya estoy lloré y lloré. Te aseguro que hay muchas mamás que se van a sentir identificadas contigo. Pues, y al final no solo te desahogas tú, yo creo que muchas personas también van a encontrar un alivio al escuchar tus palabras. Fíjate que es algo bien complicado y pocas veces lo he hablado, amiga, la verdad, pocas veces lo he hablado, pero es bien complicado cuando la gente te dice, es que son angelitos. Es que Dios te mandó esto porque, o sea, obviamente yo pues creo, claro, por supuesto que creo en Dios y por supuesto cada quien tiene su religión distinta, yo soy católica. Y mucha gente me dice, oye, es que ¿sabes qué? O sea, dale gracias a Dios de que Victoria camina, de que Victoria está perfecta, de que tiene salud, o sea, dale gracias a Dios de que no tienes que andar a lo mejor con una silla de ruedas o que tu hija ve perfectamente, o dale gracias a Dios. Y por supuesto que yo le doy gracias a Dios de todo eso. Pero, pues no te voy a negar, yo sé que hay diferentes grados en el autismo y yo sé que hay diferentes condiciones, existe el síndrome de Down, existen a lo mejor las parálisis cerebrales, existen otras cosas, ¿sí? Pero no porque mi hija tenga TEA1
mi duelo es menor al tuyo, porque cada quien vive sus propias batallas. Así es. O sea, yo no sé cuándo va a hablar Victoria. Victoria ya dice muchas palabras y ella tiene mucha ecolalia. Y es algo que, por ejemplo, mi esposo no entiende. Y que mi familia no entiende. O sea, me dicen, no, es que Victoria ya está hablando. Pero no se documentan, no leen. No se está comunicando. Está repitiendo palabras. Exacto. Y claro que hay cosas que identifica perfecto. O sea, ella ve la luna en las noches y señala y me dice, luna. Y sabe que el agua es agua y sabe que el baño es baño y sabe que yo soy su mamá y todo. Y ella, o sea, tiene mucha ecolalia. Pero Victoria todavía me lleva de la mano para servirle algo de tomar. O sea, a pesar de que ella sabe que el agua es agua, ella no me dice, mami, tengo sed. O sea, ella lucha contra lo que sea para poder agarrar su bote de agua y puede estar media hora batallando sin pedir ayuda, porque no sabe cómo pedir ayuda. Hasta que ya se desespera y va y me agarra de la mano hasta donde yo esté y ya me señala. Pero son cosas que yo les digo, obviamente no me gustaría estar en el lugar de nadie que tenga algún hijo con una condición distinta o quizás a lo mejor un poco más complicada que la de Victoria, por ejemplo. Pero tampoco tampoco la gente tiene por qué minimizar la mía. Claro. Porque cada quien tiene sus propias batallas, ¿no? Como lo dije hace rato y también está este duelo del hijo deseado, ¿no? O sea, yo no digo que yo no desee a mi hija, yo amo a Victoria, Victoria es el amor de mi vida, o sea, y es mi razón de ser y es mi motivación para levantarme todos los días y para irme a trabajar todos los días. Porque si yo no le pago su terapia, ¿quién se la va a pagar? Porque si yo no, o sea, hago N mil cosas por ella, por su desarrollo, sé que nadie más lo va a hacer. Entonces es complicado esto de decir, oye, te dan un diagnóstico y te dicen, oye, esto es así. Pues nunca te imaginas que es algo que te va a pasar a ti. Claro. Es como cuando vas en la calle y chocas, que era lo que platicábamos en el elevador, o sea, te poncha una llanta, o sea, son cosas que no estás preparado para. Y algo muy curioso es que yo nunca fui esa persona a la que le gustaban los niños. O sea, yo era como, pues me casé súper enamorada y yo amo mucho a mi esposo y todo, pero yo le dije, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría, cumplimos 1 año de casados y yo le dije, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser esa pareja que no tiene hijos y que vive en hippies, tipo por el mundo y viajando y así. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? A mí me gustan las familias grandes y pues yo quiero tener un bebé y si tú no quieres tener un bebé, pues creo que esto no va a funcionar. Entonces, yo creo que cuando decidí embarazarme de Victoria fue prácticamente, o sea, él me dijo eso un febrero y yo ya estaba embarazada en mayo. O sea, fue como una cosa de, es que yo quiero darle la familia a Dani que él quiere. Entonces, cuando yo estaba embarazada, a mí me dio mucha depresión en el embarazo. Y yo le decía a Dani, es que a mí me da mucho miedo porque si tiene síndrome de Down y si nace sin una manita y si nace con algún problema, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no me siento preparada y Dani me decía, pero no va a pasar nada. Entonces vas a este eco genético donde te dicen que perfecto, manos, pies, boca, no trae labio leporino, le funcionan sus riñones perfecto, esto y lo otro. Y sales con una paz. Y luego pasan 2 años y resulta que no. O sea, que sí hay algo ahí que es algo que no puedes controlar, que no sabes por qué se está dando, que no sabes si fue genético o no fue genético. Sí, que al final del día, a la fecha, no hay información concluyente de qué causa autismo, o sea, cuáles son los rasgos o los marcadores biológicos para autismo. Y esta parte que comentas del duelo se me hace súper importante porque a veces en el afán
de la gente por minimizar tu dolor o aliviar, sería la palabra adecuada, aliviar tu dolor, minimizan lo que estás sintiendo. Y al final, como bien lo comentas, o sea, es un proceso de duelo que tienes derecho a vivir y a vivirlo en la intensidad que tú lo necesites y no disminuirlo o apagarlo porque pues hay otras situaciones que tienen otras características y que pueden ser menos favorables que la tuya, entonces yo no tengo derecho a sentir porque pues yo estoy en una situación más privilegiada, cuando no es así. Al final, como seres humanos, sí, vamos a sentir, definitivamente vamos a sentir, va a haber cosas que nos van a doler muchísimo y que tenemos que vivirlas y que las vamos a vivir en un proceso individual acompañado de la pareja, acompañado de la familia, y que en este andar no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y comentabas algo que se me hace también bien importante, que es esto del niño idealizado. O sea, al final todas las personas tenemos en el embarazo, a la hora de formar una pareja, una expectativa de cómo va a ser nuestro hijo. Y cuando llega esta información, nos dicen, ¿sabes qué? Tu hijo tiene este diagnóstico, esa imagen mental y esa fantasía que tenemos se derrumba. Por eso hay un proceso de duelo, porque tenemos toda esto que ya habíamos soñado para nuestro hijo o para nuestra hija, y entonces ya lo empiezas a cuestionar y decir, ¿va a ser posible o no va a ser posible? Y es algo totalmente normal, es algo totalmente natural y tenemos que aceptarlo en nosotros y en otros. Y a veces en el afán de querer ayudar, pues entonces les decimos que no tienen derecho o no tienen permiso, cuando claro que tienes derecho a sentir, claro que tienes derecho a que te duela, a cuestionarte, a sentirte culpable, a decir a veces no tengo fuerza, ya no puedo, o sentirte atada de manos. Ahorita lo que me dices es algo que vivimos, yo creo que todos los papás, ¿y cómo le hago? O sea, si no trabajo, ¿cómo voy a sacar todo esto adelante? Tengo muchos compromisos y tengo muchas cosas por las que quiero luchar, no solo para mí, sino para mis hijos, porque para muchos de nosotros a la hora de tener hijos se volvieron prioridad. No, y sabes también, algo que me parece bien interesante comentar es que está el lado de las mamás que no están dentro de esto, ¿no? Sí. Y que como... Que desconocen totalmente. Exacto, y que te pueden juzgar o no. Y que, como decimos ahorita, que si el duelo, que si el no duelo, que es que si tu hija no camina y pues es que fulanito de tal no sé qué y esto y te empiezan como a tupir, ¿no? De información y que sientes que no mereces vivir ese duelo porque hay gente que está en una situación menos privilegiada que tú. Pero también está el lado de los mismos mamás y de los mismos padres de familia que están viviendo la misma situación que tú. Y que si tú decides tomar un tipo de terapia, ¿y por qué le das esa terapia? ¿Y por qué no sé qué? Y si decides tomar otro tipo de terapia, no, es que no está bien, porque eso a la larga le hace daño. Y no, y es que entonces también es una guerra constante porque, o sea, ni con los mismos papás, que sí que la comunidad azul y que no, que el azul no nos representa y que si la pieza del rompecabezas no, que no, y que si la terapia ABA y que si la otra terapia y que si... Entonces ya no sabes si eres católico, si eres cristiano, si eres mormón, si quieres ir al infierno o qué. Claro, o sea, en lugar de encontrar un refugio encuentras más preguntas y más dudas. O más dudas y menos respuestas. Exacto, entonces de pronto llega ese momento en el que dices, ¿y estaré haciendo lo mejor para mi hijo? ¿O no lo estoy haciendo bien? ¿O debería irme con tal doctor que tiene el protocolo fulano de tal, que les tienes que dar omegas y quién sé qué y no sé qué, y luego está de este lado la dieta que es libre de gluten, ni caseína, ni conservadores, ni colorantes? Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita con Victoria. Y la verdad es que me ha funcionado, pero como puede funcionarme a mí, puede no funcionarte a ti. Claro, pero entonces aquellos que ya tuvieron la oportunidad de decidir para sus hijos y llevar a cabo esta dieta, ya se sienten con el derecho de decir, ¿sabes qué? No es por ahí, no va a funcionar. Pero pues al final cada quien cuenta cómo le va en la feria. No, y también me ha pasado que me han dicho... Cada caso es bien diferente. No, y me han dicho, o sea, que es que esa terapia que estás haciendo con Victoria, o sea, muy padre y muy bien porque ella va a evolucionar mucho, pero va a llegar un momento en su adultez en la que va a tener que ir con un psicólogo y le va a contar que ella se va a acordar cuando le daban estas terapias. Yo tengo todas las terapias en video. Sí. O sea, yo veo que Victoria, su maestra la trata súper bien. O sea, yo no la veo ni que batalle ni que llore. A lo mejor al principio sí, porque estaba haciendo sinapsis. Pero
pues luego me entra la cosa de decir, ¿y estaré haciendo algo bueno por ella? ¿No lo estaré haciendo? Y luego también uno como papá necesita terapia. Un tiempo estuve tomando terapia para aceptar precisamente el diagnóstico, pero creo que nunca terminas de aceptarlo. O sea, creo que hasta que no llegas como a una meta, o sea, por ejemplo, en mi caso, tuve que dejar de tomar terapia porque o tomas terapia tú o le das terapia al niño, o sea, porque sí. La terapia que nosotros estamos haciendo con Victoria sí, pues genera una inversión mayor porque aparte es mucho material, porque aparte Victoria come prácticamente pura proteína y come mucho. Entonces, pues es un gasto, o sea, importante. Gasto más que en la comida de Victoria que en la mía. Más aparte llévala y tráela todos los días y el tiempo y todo, y es págale a la terapeuta y págale a la maestra, y luego ahora que si va a entrar al kinder, que si no va a entrar al kinder, que si maestra sombra, que si no, o sea, prácticamente tengo un hijo en la universidad. Y entonces dije, ok, o sea, uno como papá se sacrifica y digo, ok, entonces a lo mejor este no es el momento para que yo pueda tomar una terapia porque prefiero invertir eso en mi hija. Pero siento que llega un momento en el que dices, digo, creo que todos los seres humanos necesitamos terapia alguna vez en la vida, honestamente, pero creo que el hecho de decir, quiero, o sea, tomar terapia porque voy a estar tranquila hasta que hable Victoria, por ejemplo, pero y luego, ¿y si no sucede? Y mientras sucede, o sea, eso es algo como que no lo puedo olvidar, o sea, y digo, creo que esta es una petición a todos los terapeutas. Creo que es súper importante de qué manera le vas a dar el diagnóstico al papá. Creo que deben tener un poquito más de tacto. Definitivamente. Digo, yo entiendo que tampoco te puedes tocar el corazón y pues es como los doctores cuando alguien fallece y salen y tienen que dar la noticia o que alguien tiene cáncer o etcétera, pues igual. Pero creo que cuando se trata de algo así, no puedes simplemente llegar y decirle a un papá de que tu hijo nunca va a hablar, o sea, porque, pues no, o tu hijo nunca va a escuchar, o tu hijo nunca va a ver, o sea, sin antes ver más alternativas, porque no sabes el daño que le puedes causar a esa persona. Claro, y hay una frase que se nombra mucho y que ya la has de haber escuchado que dice, diagnóstico no es pronóstico. Yo lo he visto mucho en consulta que a veces los resultados de la evaluación te pueden dar cierto pronóstico, pero definitivamente el niño y el compromiso de los padres es el que va marcando el rumbo. He visto muchos casos donde los niños superan mis expectativas, donde digo, wow, qué padre, o sea, ve todos los avances que ha logrado el niño. O casos donde a lo mejor ya habían ido a otro tipo de terapias y que el abordaje no era el que el niño necesitaba y cambiando el abordaje el niño tiene otro tipo de avances que no esperábamos o que era el sueño, la ilusión de los papás. Pero sí, definitivamente debe de haber formas más empáticas para dar el diagnóstico. Y eso también es algo que, bueno, como especialista sí cuido mucho la forma en que se lo manejo a los papás, en cómo se transmite la información, porque necesitamos papás que colaboren en la terapia. Entonces, es un proceso de acompañamiento. O sea, no se da un diagnóstico y empezamos a trabajar con el niño. Tenemos que trabajar con el niño y su familia y acompañarlos en este andar, en este camino, en este diagnóstico. Entonces, sí hay que ser empáticos con la familia porque al final lo que me ha dejado la experiencia es que cuando se hace un diagnóstico así, de esa manera, directo, lo que ocasionamos es que el papá vaya con 20 especialistas antes de iniciar el proceso de terapia. Y lo que urge es que el niño inicie terapia. A veces el ponerle nombre a todas estas características a mí no me resuelve nada. Yo necesito desarrollar las habilidades. Yo necesito que Victoria aprenda a comunicarse. Yo necesito que Victoria me voltee a ver porque es el paso 1 de la comunicación. Entonces, ¿de qué me sirve ponerle nombre si estos papás no me van a traer a Victoria a la terapia? Yo necesito ya empezar a trabajar con Victoria porque, pues, al final, entre más temprano empiece, va a ser muchísimo mejor para su desarrollo. Entonces, sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte del diagnóstico. Pero pues al final yo creo que también tiene que ver con un proceso de sensibilidad de la persona que está dando el diagnóstico y de empatía. Y también de las mismas mamis, ¿no?
O sea, el simple hecho de ir a una piñata, de ir a una fiesta, de encontrarte con gente. Yo a esto le llamo salir del closet del autismo. Ajá. Porque es como cuando sales del closet, ¿no? En otras cosas. Sí. O sea, decirlo. Tu primera reunión con las amigas y decir, bueno, Victoria tiene autismo y todo esto que están viendo es parte del espectro. Exacto. Entonces... Y los comentarios y las preguntas y claro. Bueno, ¿qué digo yo? Y los buenos, estas frases que te dicen como que con el afán de apoyarte y que te sientas mejor y terminan generando todo lo contrario. Así es. O sea que, bueno, podríamos mencionar muchísimas, pero sí, hay ocasiones en las que me ha tocado vivirlo y yo creo que todos lo hemos vivido, que alguien viene con muy buena intención a decirte algo que te hace añicos el corazón y a veces por... guardar como las formas o la relación, dices, bueno, no voy a comentar nada, pero al final a nivel emocional te crean todo un desajuste y otra vez vuelves a iniciar este proceso de cuestionarme y decir, bueno, estoy bien, estoy mal, o qué va a pasar, a lo mejor tengo que cambiar de amigas y ya jamás voy a poder ir a una fiesta porque pues aquí no me comprenden, ¿no? Hubo un momento en el que yo dejé de ir a fiestas con Victoria porque me sentía tan incómoda. Primero, cuando no dices nada y la gente te está diciendo, oye, es que ya la llevaste a checar, es que no sé qué, es que ¿por qué no habla? Y es que ¿por qué no voltea a ver? Y luego ya cuando les dices, cuando por fin logras salir del closet azul, y ahora llegas y todos quieren darle un trato distinto. Mi hija no necesita un trato distinto. O sea, la verdad es que yo a Victoria no le doy nada con dulce, ni colorante, ni etc., ¿no? Que digo, son cosas ahí que ya es otro tema. Sí, que hay que lidiar también con esa batalla. Oye, y hay mamis muy lindas, la verdad, que se toman como esta, pues digamos, como este detalle de decir, a todos los niños les hicimos bolsita de dulces, pero a Victoria le hicimos una bolsita con premios y así, y yo siento súper bonito. O sea, porque digo, wow, o sea, qué lindas que incluyan, ¿no? A Victoria de esa manera. Pero también al mismo tiempo estas otras mamis que solamente están viendo a Victoria y a ver si voltea a ver a los ojos y si no, y como que para tratar de hacerme este comentario de que, ay, Victoria está avanzando mucho, pero ¿estás segura que...? Ay, a mí se me hace que no tiene nada. Y yo así como que tengo 1 año llevando la terapia. O sea... Claro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, simplemente mejor solo no hagan comentarios y ya. Uh-huh. También está esta otra parte de la población que es súper inclusiva y es súper cool y es súper linda, de que si te ven ahí como que en aprietos y tratan de ayudarte, está bien padre, se siente bien bonito. Que te ayudan porque eres una mamá batallando. Exacto. Y lidiando con tu hija, no por el autismo. Como cualquier otro niño neurotípico, claro. Exactamente. Claro. O sea, yo creo que eso sería lo más natural. Pero al final es como, mira, Victoria tiene autismo, vamos a ver como que qué se le ofrece, o vamos a hacerle un comentario a su mamá para decirle que va muy bien. Exacto. O que están equivocados todos los doctores y sé más yo que soy mamá de 2. Exacto. Yo creo que lo más inclusivo entonces es lo que haríamos con cualquier otro niño. O con cualquier otra niña de esa edad. O sea, yo creo que una lección que me ha dejado la vida con Victoria es que nunca me imaginé que fuera a ser este tipo de mamá. O sea, esta mamá tan entregada y tan dedicada a... Y no es porque yo me esté poniendo una etiqueta ni porque yo me quiera sentir la supermamá, sino porque nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, porque nunca pensé que iba a ser esa mamá con hijos. Claro. Y creo que Victoria me ha enseñado a eso, o sea, a amar de una manera en la que no sabía que podía amar. Y creo que la vida te va poniendo las cosas a las que más le tienes miedo. O sea, yo siempre tuve miedo a esto. Y digo, no sé qué me pasaría si me volviera a pasarme, la verdad, porque pues eso también es otro temor. El si vas a tener más hijos, y si es genético, y si no es genético, y si, porque está todo este tema, ¿no? Y más porque en mi familia hay casos de autismo que hemos descubierto ahora que Victoria tiene autismo. Ok. Del lado de Dani, la verdad es que no sé, ni hemos indagado ni nada, pero en mi casa sí, porque somos un poquito más así. Más abiertos. Exacto.
Pero te decía que Victoria ha sacado lo mejor de mí, digamos, en cuanto a la disciplina, porque nunca fui una persona como disciplinada, siempre fui esta persona que procrastinaba mucho, que incluso lo hago con algunas cosas mías, pero con Victoria, pues para nada, o sea. Sí. Y creo también que yo siempre fui esa persona que le tenía miedo, ¿no? Como a una persona con una capacidad distinta, que no era como... O sea, nunca fui de esas personas de que, ay, no, ya sé que... O sea, no. Pero era tan sensible a ese tema que prefería no convivir o a lo mejor hacerme de la vista gorda. O, ¿sí me explico? Uh-huh. O como que no pensaba en las mamás o las personas, por ejemplo, a lo mejor cuando eres niña, ¿no? O sea, de que pues ves a una persona a lo mejor en la calle que está usando muletas o con silla de ruedas, o a lo mejor una persona invidente o una persona con autismo, y a lo mejor cuando eres niño, cuando eres adolescente, es como, pues le sacas la vuelta o no te importa, o sea, no tienes una empatía, porque no es algo que estás viviendo. Entonces, ahora que yo estoy viviendo con esto, o sea, me doy cuenta, por ejemplo, en las piñatas, las botargas, las luces, o sea, hay tantas cosas que pudiésemos ser más inclusivos. Los restaurantes, antes era lo que te digo, o sea, a lo mejor yo era, pues, ignorante, ¿no? En el tema de las sillas de ruedas, o sea, que haya rampas, o que llegas y te estacionas en un lugar donde no te tienes que estacionar porque es un lugar para personas embarazadas o para personas en silla de ruedas o para personas de la tercera edad, por ejemplo. Y siento que eso me hizo más sensible. O sea, el estar viviendo este proceso, o sea, creo que ahora me he dado a la tarea de buscar que haya más cosas inclusivas, al menos en mi entorno. Sí, de hecho, la fiesta que hiciste de Victoria, comentaste que era una fiesta inclusiva. ¿A qué te refieres con eso? Pues no hubo botargas, porque hay muchos niños que ni siquiera porque sean... Sí, ni siquiera porque tengan un diagnóstico. Exacto, o sea, hay niños neurotípicos que le tienen terror a las botargas. Tampoco estoy satanizando a las botargas. Sí, sí. Pero creo que pues no es necesario, ¿verdad? O hay mamás que no les gusta darle dulces a sus hijos, pero que se los dan porque sienten la presión de otras mamás. A mí me pasaba todo el tiempo. Yo a Victoria, aunque todavía no tenía el diagnóstico, yo no le quería dar a Victoria jugos de Tetra Pak. Sí. O sea, no quería, porque yo le di lactancia materna un chorro de tiempo y yo solo quería darle agua o quería darle jugos hechos por mí. Y yo sentía la presión cuando salía, por decir, con mis amigas, y que me decían, ay, dale un juguito. No le va a pasar nada. Que eres bien exagerada. Es que no le va a pasar nada, dale un juguito. Por eso soy la mamá mala. Porque no le quieres dar un dulce, no le quieres dar una papita, no le quieres dar... Eran cosas que yo no quería hacerlo. Y que, bueno, ahora las tiene prohibidas por la dieta que tenemos. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer una fiesta donde... No porque no haya dulce significa que no es una fiesta. Uh-huh. O sea, también hay maneras en las que los niños pueden a lo mejor comer un poco más saludable, a lo mejor darles estos slimes o legos o monitos con luces que prenden, que a lo mejor es algo que no les va a hacer daño. O sea, no todas las mamás les quieren dar dulces. Muchas se los dan a veces por la presión social. O sea, es como cuando estás en la prepa y te dicen, es que fúmate un cigarro porque todas fuman. Es que échate una cheve porque todas... Y tú lo haces como por... Sí, pero no porque lo deseas. Encajar. Uh-huh. Exacto. Entonces, pues creo que eso también es importante. O sea, tratar de respetar si vas a una casa o si vas a una fiesta o si vas a un lugar y las reglas como que haya, y no decir de que es que esta persona es súper exagerada o no decir de que es que esta persona lo hace por llamar la atención. O sea, pues cada quien pues hace las cosas como le gusta hacerlas, y parte de la inclusión es respetar el cómo tú quieres hacer las cosas, y yo me incluyo a lo que tú estás haciendo. Claro. Sí, ser más empáticos y juzgar menos. Uh-huh. Y es que al final, ahorita todo lo que me estás comentando, bueno, yo lo veo desde el lado como especialista, que pues al final he convivido con muchos niños con diferentes diagnósticos.
y que acompañamos a la familia, pero a veces estoy un poquito ajena de cómo se lleva a cabo la dinámica a nivel familiar, a nivel de interacciones. Veo mucho el tema de la dinámica en las escuelas, que también es todo un tema que todavía Victoria no va al kinder, pero ya lo platicaremos, que es todo un tema en la parte de las escuelas, porque al final lidiamos con una institución, con una serie de valores, con una serie de criterios, de protocolos, de procesos, más los propios conceptos que tiene el maestro, la coordinadora, la directora. Entonces, bueno, es todo un tema y vamos a tener un capítulo para hablar de eso. Pero sí, definitivamente a veces no vemos el otro lado. Y en el camino, como mamás, yo creo que no sabemos cómo reaccionar o volvemos a entrar a este sube y baja de emociones. Sí necesitas una red de apoyo, definitivamente, que esa red de apoyo la puedes encontrar en una mamá de un grupo, de un niño con autismo, o en una amiga de la infancia, o en alguien que es una amiga que ni hijos tiene, pero que al final te da como que esta paz o esta tranquilidad, la pareja. En tu caso, ahorita me decías, la parte del diagnóstico, ¿tú sientes que ya asimilaste el diagnóstico? Que es un proceso que se vive y que lo estás recorriendo. Creo que sí. ¿Y tu esposo? Creo que él es como Victoria está avanzando mucho. Al final del día, si eso no es, pues le estamos dando las terapias y padre. Ok. O sea, yo creo que no. Pero, pues bueno, también creo que es porque el nivel de compromiso es distinto. O sea, él es un papá muy comprometido con Victoria porque juega con ella todo el tiempo. Incluso creo que él pasa más tiempo con Victoria que yo. O sea, él la cuida todo el tiempo, me ayuda mucho con su dieta. O sea, él está muy comprometido en esa parte, pero creo que él, esta onda de leer, de actualizarse, o sea, él es como, lo que tú digas está bien, yo confío en ti. Ok. Entonces creo que yo traigo como esa carga pues, si estoy yendo a la terapia correcta, entonces estoy bien, y si no, entonces la que está mal soy yo, porque yo estoy tomando esa decisión. Entonces siento como que eso recae en mí, como la culpa de decir, sí, esto está funcionando, qué padre, y esto no está funcionando, entonces es mi culpa porque yo tomé esa decisión. Sí. O sea, sientes más responsabilidad al final del desarrollo de Victoria. Es correcto. ¿Pasaste por una etapa de negación donde dijeras, no tiene nada, ya, aunque me hayan dicho 2, 3 especialistas? Yo creo que todavía puedo estar en esa etapa. O sea, porque de pronto la terapeuta de Victoria, ella es como, hace muchos comentarios como, es que ya está casi escondido el autismo por completo. O sea, ella es mucho como de vamos a esconderlo. Vamos a esconder eso. Y ella es como, me dice, yo estoy segura de que si en algún momento tú llegas a llevar a Victoria con un neurólogo pediatra, te van a decir que ella tiene un trastorno del lenguaje y no un trastorno del espectro autista porque Victoria ya está saliendo del espectro. Entonces digo yo, pero se supone que el autismo no tiene cura. Entonces, o sea, digo, ¿y si me equivoqué? ¿Y si se equivocaron? Y sí, entonces creo que todavía estoy en esa parte de la negación. Pero creo que mi red de apoyo la he podido lograr con mi comunidad en redes sociales, porque pues yo tenía mis redes porque andaba en el rollo de la artisteada, sí, y yo quería en mis sueños, y yo soy licenciada en arte teatral, entonces yo quería ser actriz y yo quería ser cantante y andaba que si en la tele y que si acá y todo. Entonces cuando pasa esto y de pronto mis redes sociales se convirtieron por completo en un blog de maternidad cuando yo ni siquiera estaba preparada para ser mamá. Entonces pasa esto y salgo del closet azul, así como yo le llamo. Me di cuenta que encontré una red de apoyo muy bonita con mamis que incluso están en otros países, en Latinoamérica, donde me cuentan sus historias y donde a lo mejor este rollo de no conocernos las caras y vernos solamente por la pantalla del teléfono me causa como cierta tranquilidad. A lo mejor me da hasta más confianza y como que puedo abrirme, y pues creo que eso me ha funcionado mucho como también a asimilar.
y también como a darme fuerza, porque entonces digo, si yo tengo esta red social que puedo hacer crecer y que puedo ayudar a alguien que a lo mejor no tiene los recursos que yo tengo en este momento, y puedo darles a lo mejor mis recomendaciones, mis tips, porque al final del día yo no soy un profesional de la salud. Sí, lo que a ti te ha servido. O sea, yo, porque muchas mamás me hablan y me dicen, oye, Isa, es que yo veo esto en mi hijo y esto, y tú crees que mi hijo también tenga TEA, y tú crees que mi hijo esto, y yo les digo, pues es que yo no soy un profesional de la salud. Yo no sé. O sea, yo te cuento en mi blog mi historia y te recomiendo, por ejemplo, las manualidades que hago para Victoria, porque al final del día son cosas para motricidad fina, ultra fina, que si el olfato, que si los brincos, y pues al final del día a un niño neurotípico o con TEA o lo que sea, le van a funcionar. Claro. Porque son dibujos y son colores y son cosas con materiales que puedes tener en tu casa y que a lo mejor para que no hagas una inversión tan grande, y yo te puedo ayudar en eso, pero yo no te puedo decir si veo algo en tu hijo o no. Claro. Porque incluso me ha pasado con amigas mías, con sus hijos, que yo veo cosas, y así como por ejemplo en este caso mi amiga tuvo, pues ahora sí que todos los de estos para llegar y decirme, oye, yo veo esto en Victoria, yo no me atrevo a hacerlo. O sea, si mi amiga o mi conocida me pregunta, Isa, estoy viendo esto en mi hijo o en mi hija, ¿tú lo viste en Victoria? Yo le puedo decir, sí, yo lo vi. Y sí, yo también pudiese creer, pero no hay nada como que vayas con tu pediatra y le preguntes a tu pediatra. O sea, porque también está esta gente que da esa información. Sí, que da el diagnóstico, porque ya lo viví, así me pasó a mí. Digo, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado en la sala de espera del consultorio, paciente de primera vez, y está una mamá viendo a un niño que está ahí jugando y le dice, ¿la primera vez que vienes? Sí. Así estaba el mío. Sí, igualito, tiene autismo. Y la mamá llega y yo, ¡no! O sea, eso ya nos corresponde a nosotros y tengo que tener todos los elementos. O sea, tengo que primero entrevistar a los papás, conocer el desarrollo del niño, evaluar al niño, ver que esas conductas se mantengan a lo largo del tiempo. Puedo dar sugerencia diagnóstica, puedo dar una impresión diagnóstica, pero no te voy a dar un diagnóstico en una primera cita, ni en una tercera, ni en una quinta cita. Entonces, pero sí me ha tocado escuchar a la mamá en la sala de espera que va y le dice a la otra. Entonces, si la mamá está preparada, porque ya tiene información y ya está consciente de que algo está pasando en su hijo, ya sola te confronta y te dice, ¿tú crees que es autismo? Porque veo que tiene todos los síntomas. Y ya le vas fundamentando con la información del caso en particular. Pero hay quien viene con una venda en los ojos y a veces que alguien haga eso en lugar de ser positivo para el desarrollo del niño, causa todo lo contrario. No, porque hay una resistencia. No, me imagino que a lo mejor hay mamás que llegan para checar alguna cosa. Otra cosa, no. A veces ni es el de la consulta, vienen con el hermanito. Oye, sí, es que traigo dolor de estómago, traigo un chorro de colitis. No, señora, usted está embarazada. O sea, exacto. Pasa. Sorpresa. Sí pasa. Sí, Puede sí, pasar. sí. Supongo que a ti te pasa lo mismo en consulta todo el tiempo. O sea, que llegan a lo mejor consultando por algo y resulta que el niño tiene autismo, o tiene hiperactividad. O el niño no oye o el niño no ve. A veces me ha tocado también eso, que digo, es que ya me lo diagnosticaron con TDAH. Y le digo yo, híjole, es que le aplico estas pruebas y todo lo que es para ver a distancia o ver de lejos, lo saca mal. Vamos a hacerle un examen de la vista. Ay, ¿sabe qué, licenciada? Pues el niño, pues sí, va a ocupar lentes, trae 4 puntos. Yo, pues por eso. Entonces, pues sí, la maestra me da todas las características y el niño me da todas las características para un déficit de atención, pero no habían los especialistas anteriores descartado el tema de la vista. No, y la verdad es que es algo súper importante porque yo recuerdo que lo primero que me dijo el doctor antes de hacerle lados a Victoria El examen fue, auditivo. vamos a hacerle potenciales evocados. Así detalle es. cerebral. Dijo, es que si es algo del oído, me dice, hacemos una pequeña cirugía y me dice, y listo. O sea, no es ni siquiera súper invasiva, ni es nada peligrosa, o sea, no pasa nada.
Dice, a veces con un puntito que no escuchen es suficiente para que no haga contacto visual, para que no esté... Sí, para que Y se yo frene decía, su desarrollo. ay, Dios, por favor, por favor, por favor. Y estaban ahí checando a Victoria y literal, así literal, o sea, le estaban revisando, te ponen unos chuponcitos, ¿no? Y así estaba viendo y me dijo, no, por aquí no es. Y yo así de, no. O sea, deseaba que fuera esto. Pues sí, porque al menos digamos que tenía una... O al menos el doctor te da una esperanza y te da una solución. Sí. Y con el autismo, a pesar de que muchas mamis te dicen de que no, pues que, mira, Messi. O sea, Messi es el súper mega ultra gran futbolista y mira, fulano y tal. Y es que son súper inteligentes y es que no sé qué, no sé qué. Pues no es que sean súper inteligentes o no. Es que cada niño es distinto. O sea, dentro del autismo no hay una sintomatología o no hay un medicamento o no hay algo con que puedas controlar o no. Algo. O sea, cada etapa van haciendo cosas diferentes. O sea, Victoria de repente traía un rollo de que se quería quitar la ropa todo el día. Y luego ya no, o sea, ahora está bien, pero pues andamos con el tema del baño y luego pues que si habla, que si no habla, que si va a necesitar maestra sombra, que si no, como que no sabes qué tanto tiempo va a necesitar ayuda, porque al menos como que lo que yo logré entender y lo que yo logré procesar en mi cabeza era que dependiendo del grado de TEA que tuvieran, era qué tanta ayuda necesitaran. Entonces yo decía, bueno, Victoria necesita poca ayuda. En el TEA 2 necesitan ayuda. Y en el TEA 3 necesitan mucha ayuda. Entonces yo digo, ok, poca ayuda. Pero ¿y esa poca ayuda va a ser para qué? ¿Para poderse comunicar? O sea, cuando esté grande, ¿va a tener amigos? O sea, ¿va a poder socializar? ¿O va a poder tener una vida, digamos, común? ¿O va a necesitar siempre tener a alguien? Y luego, pues Victoria es hija única y digo, no sé qué me depara el destino, pero mientras no le hagamos un examen biológico, la verdad es que nosotros, más bien genético, no biológico, porque sí sabemos quién es el papá. Lo que no sabemos es de dónde viene el gen. Bueno, yo creo que viene de este lado, pero a lo que me refiero es, el doctor nos dijo que había un 20% de probabilidades de que si teníamos otro hijo pudiese tener autismo en un grado mayor si era varón o pudiese ser también síndrome de Down. No sé qué tenga que ver, pero nos comentó algo así. Y yo tengo amigas cercanas que tienen 3 hijos y que 2 tienen alguna condición y 1 no. Entonces, como que digo yo, bueno, ¿y si tengo otro hijo? Para que le haga compañía a Victoria. Pero luego digo, ¿y si nace con algo diferente? O si tengo un hijo y luego pues traer una persona al mundo para que cuide a otra. O sea, ya le estás como poniendo una tarea antes de nacer. Entonces, siento que por eso todas las mamás con hijos con autismo deberíamos tomar terapia. Claro. Y porque son muchas cosas las que te pasan por la cabeza y seguramente habrá quien escuche este podcast más adelante y diga, esta vieja está loca. Claro. Puede ser. Como también puede ser alguien que escuche el podcast y se sienta identificada contigo totalmente. Como también puede haber mamás de niños neurotípicos que también se puedan sentir identificadas porque al final del día el futuro es muy incierto y es parte de la ansiedad, ¿no? Que te causa como la incertidumbre. Claro, pero yo creo que ninguna de esas preguntas tiene respuesta aún. Entonces, si al final volvemos al punto que me comentabas hace rato de, pues la decisión que tome va a ser un factor para sentirme culpable de una u otra manera o decir, ¿fue lo correcto o no al haber tomado esta decisión? Entonces, sí, definitivamente un proceso terapéutico ayudaría muchísimo. Pero también entiendo esta parte, en la parte económica y la parte de los tiempos. O sea, Victoria ahorita la prioridad ha sido y es todavía pues todo el tema de sus terapias que son muy demandantes, lo digo por experiencia un poquito. Pero sí, las terapias son demandantes y se ocupa mucho compromiso. Y yo la verdad, si algo reconozco en ti, es esa parte. O sea, que yo he visto una mamá súper comprometida al 100 en las terapias, que yo quisiera que todas las mamás fueran como tú, o sea, gracias. Que le pide la terapeuta un material y estás
a la hora que sea, o consiguiendo materiales, o elaborándolos, para que Victoria tenga todo lo necesario para su terapia, porque sabemos que el tiempo es muy valioso, y este periodo del desarrollo es súper importante a nivel terapéutico. Entonces, si yo sé todo lo que se vive detrás de, ¿no? El que a veces dices, bueno, pues es que estoy cansada, estoy de mal humor, tengo muchas preocupaciones, y todavía tengo que ir en el tráfico, ir a la terapia, esperarla, regresar, comprometerme con esto y dejarme de lado a fin de favorecer a su desarrollo de la mejor manera. Entonces, sí es algo que yo sé que muchas mamás viven y que tienen que lidiar, y que algunas lo hacen solas, a veces acompañadas, y hay un caso que también sucede, que es hacerlo sola aún estando acompañada, porque pues sí hay quien pasa por esto porque no tiene una pareja y le toca pasarlo solo. Hay quien tiene una pareja y ambos se comprometen en el proceso, pero hay quien lo vive totalmente distinto porque tiene una pareja que rechaza totalmente el diagnóstico y que minimiza la situación diciendo, bueno, es que estás alucinando, estás, esto no es cierto, no está pasando nada, o te están influenciando, al rato se le va a pasar y va a hablar y su desarrollo va a ser el esperado, ¿no? Entonces, sí es un proceso que cada uno vive de manera distinta, con diferentes recursos, con diferentes herramientas, pero aún así es un proceso importante, es un proceso fuerte, es un proceso que viene acompañado de un ir y venir a nivel emocional. Entonces sí es importante el hacerlo acompañado de un terapeuta, y yo la verdad es que reconozco muchísimo tu trabajo y te admiro muchísimo por la entrega que tienes. Gracias. Por todo lo que haces por Victoria, y que sé que muchas mamás están al igual que tú, ¿no? O sea, dando todo por sus hijos. Y quisiera cerrar este podcast y que nos pudieras compartir algunas, a manera de conclusión, algunas frases es de lo más normal que a la hora de salir del closet azul. Es de lo más normal ponerte a llorar en un podcast. No te creas. Que te agarre el sentimiento. Ay, ¿qué te puedo decir? Es de lo más normal sentirte sola a pesar de estar acompañada cuando tienes un diagnóstico. Es de lo más normal sentirte con miedo a pesar de tener todas las herramientas para salir adelante. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Es de lo más normal sentir miedo, pero pues al final del día siempre sale el sol para todos. Y pues nada, amiga, nada. Estoy muy agradecida porque me hayas invitado a platicar de esto. He hecho un par de lives por ahí en mis redes y he platicado algunas cosas que me han pasado, ya sea en fiestas, en mis vacaciones, con gente en el supermercado, ¿no? Lo que sea. Pero creo que nunca había contado así tal cual. Y digo, no sé cuántas personas vayan a escuchar este mensaje, pero lo que sí te puedo decir, si tú estás pasando por un proceso de duelo, ya sea por un diagnóstico de autismo o de alguna condición o de alguna enfermedad, porque bueno, el autismo no es una enfermedad, es una condición, pero igual hay otro tipo de enfermedades también. Pues es de lo más normal sentir miedo y sentirte triste, pero nunca dejes de luchar por esa meta que quieres alcanzar, porque sí se puede, o sea, sí se puede. Y abraza tu duelo y abraza tu diagnóstico y abraza el diagnóstico de tu hijo y dale, o sea, dale para adelante, porque para atrás ya no se puede. O sea, solo queda mirar hacia adelante y tratar de hacer las cosas lo mejor que puedas, y la decisión que tú tengas, sea el terapeuta que tú quieras, sea la terapia que tú decidas, la escuela que tú quieras, las amistades que quieras tener, las dietas que quieras seguir, los protocolos, todo está bien dentro de la maternidad, todo está bien.
porque te vas a sentir juzgada o juzgado. Pero yo creo que uno como padre siempre tiene esa intuición de qué es lo mejor para sus hijos. Así que confía en ti y en tu intuición. Y lo más importante, confía en tu hijo o tu hija. Gracias, amiga, por invitarme. Ya me quiero ir porque traigo mocos y me quiero limpiar. Gracias por abrirnos tu corazón, Isa. Gracias por compartirnos tu historia, la de tu familia y la de Victoria. Gracias, amiga. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar como @soy Isa Ros, Isa con S, Ros con doble S. Es que mi apellido Rosano. Por eso todo el mundo piensa que me llamo Rosario o algo así, pero no. Soy Isa Ros, así me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok, me encuentras en YouTube, en Facebook, en todas partes. @soy Isa Ros. Mándame mensaje, yo siempre te contesto. Por WhatsApp no me manden porque no contesto por WhatsApp. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Mándenos sus preguntas, sus comentarios. Déjenlos aquí si quieren hacerle alguna pregunta a Isa con toda confianza. Gracias por escucharnos. Yo soy Pris Medina. El bienestar empieza por ti. Hasta la próxima.